Era una noche tormentosa cuando Isabel se encontró frente al opulento despacho de Ernesto Montoya, el hombre más poderoso y temido de la ciudad. Las sombras danzaban en las paredes a la luz de los relámpagos, mientras el sonido de la lluvia golpeaba implacablemente las ventanas. El corazón de Isabel latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba ser llamada. Finalmente, la puerta se abrió y una figura alta y elegante apareció en el umbral. Ernesto Montoya, con su imponente presencia, la invitó a pasar con un gesto suave pero autoritario. Isabel entró, sintiendo el peso del lujo y el poder en cada rincón de la habitación. «Isabel, me alegra que hayas venido», dijo Montoya con una voz que mezclaba cortesía y amenaza. «Sé que tu familia está pasando por momentos difíciles». Isabel asintió, tragando saliva. Sabía que su presencia allí era la única esperanza para evitar la ruina de su familia, pero también sabía que el precio a pagar sería altísimo. «He investigado tu situación», continuó Montoya, caminando lentamente alrededor de su escritorio. «Las deudas de tu padre, los problemas de salud de tu madre, es una carga muy pesada para una joven como tú». Isabel cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. Su padre había caído en una trampa financiera, y su madre estaba gravemente enferma. Cada día que pasaba, las facturas médicas se acumulaban y la desesperación crecía. «Estoy dispuesto a ayudar», dijo Montoya, deteniéndose frente a ella. «Puedo saldar todas las deudas y asegurarme de que tu madre reciba el mejor tratamiento. Pero, como sabes, nada en la vida es gratis». La joven levantó la mirada, encontrando los ojos fríos y calculadores de Montoya. Sabía lo que venía a continuación, pero escuchar las palabras lo hacía aún más real. «Quiero que te cases conmigo, Isabel. A cambio, tu familia tendrá todo lo que necesita». La propuesta cayó sobre ella como un balde de agua fría. Isabel había imaginado este momento una y otra vez, pero nada la había preparado para la realidad de la situación. Su mente voló hacia Manuel, el hombre del que estaba profundamente enamorada. Sus ojos cálidos, su sonrisa reconfortante, todo lo que significaba para ella. ¿Cómo podría renunciar a ese amor verdadero? «¿Qué decides, Isabel?». La voz de Montoya cortó sus pensamientos como un cuchillo. «El tiempo apremia». Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No tenía elección, no podía dejar que su familia sufriera más. Con el corazón roto y la voz apenas un susurro, respondió: «Lo haré. Me casaré contigo». Montoya sonrió, satisfecho. «Muy bien. Haré los arreglos necesarios. No te preocupes, Isabel, a partir de ahora, todo estará bajo control». Mientras salía del despacho, la tormenta afuera parecía reflejar el caos interno que sentía. Cada paso la alejaba de su amor y la acercaba a un futuro incierto, atado a un hombre que representaba todo lo que ella odiaba. La lluvia continuaba cayendo, lavando las lágrimas que comenzaban a correr por sus mejillas. La decisión estaba tomada, pero la lucha apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas de la modesta habitación de Isabel. Los primeros rayos del sol no lograban disipar la sensación de opresión en su pecho. Pasó la noche en vela, luchando con la decisión que había tomado. Sabía que debía hablar con Manuel antes de que todo se hiciera oficial. Al llegar a la pequeña cafetería donde se encontraban a menudo, Isabel vio a Manuel esperándola en su mesa habitual, con una expresión de preocupación en su rostro. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero Isabel apenas lo notaba. Se sentó frente a él, evitando su mirada. «Isabel, ¿qué sucede?». «Te ves diferente», dijo Manuel con suavidad, tratando de captar su mirada. Finalmente, levantó la vista, sus ojos reflejando el dolor de su alma. «Manuel, hay algo que debo decirte. Algo que cambiará todo». Manuel la miró, lleno de inquietud. «Dime, lo que sea, estoy aquí para ti». Isabel tomó aire profundamente, sintiendo como cada palabra que estaba a punto de pronunciar le arrancaba un pedazo de su corazón. «Montoya me ha ofrecido una salida para salvar a mi familia. Pero a cambio, tengo que casarme con él.
El rostro de Manuel pasó de la sorpresa al dolor y finalmente a una determinación fría. ¿Y aceptaste? Isabel, dime que no lo hiciste. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabel. No tengo elección. No puedo dejar que mi familia se hunda en la miseria. No puedo ver a mi madre sufrir sin poder hacer nada. Manuel la tomó de las manos, apretándolas con fuerza. Debe haber otra forma. Encontraremos una solución juntos. No puedes sacrificar tu felicidad de esta manera. Isabel deseaba con todas sus fuerzas creer en sus palabras, pero la realidad era implacable. Manuel, he tomado una decisión. No puedo dar marcha atrás. Solo quería que lo supieras antes de que todo cambie. Manuel soltó sus manos, frustrado. Esto no puede estar pasando. Montoya no puede salirse con la suya. Lucharé por ti, Isabel. No permitiré que te pierda. Ella se levantó lentamente, sintiendo el peso de la decisión aplastarla. Lo siento, Manuel. Lo siento tanto. Sin esperar respuesta, salió de la cafetería, dejando a Manuel con el corazón roto y una determinación ardiente de cambiar el destino que parecía ineludible. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos para la boda. Isabel se movía como un autómata, cumpliendo con cada tarea sin realmente estar presente. El vestido, las flores, los invitados, todo se sentía como una cruel broma del destino. La noche anterior a la boda, Isabel se encontró en su antigua habitación, rodeada de los recuerdos de una vida que pronto dejaría atrás. Miró una foto de su familia, recordando los momentos felices y las risas compartidas. Sentía que estaba a punto de perderse a sí misma en un matrimonio sin amor, en una vida dictada por el poder y la obligación. Un suave golpe en la ventana la sacó de sus pensamientos. Al abrirla, vio a Manuel de pie en el jardín, la mirada resuelta. Isabel, no puedo dejar que esto suceda. Ven conmigo ahora. Podemos escapar y empezar de nuevo. Por un momento, Isabel se permitió soñar con esa posibilidad. Pero la realidad pronto la golpeó. No puedo, Manuel. Si me voy, mi familia pagará el precio. No puedo ser tan egoísta. Manuel dio un paso adelante, sus ojos suplicantes. ¿Y tu felicidad? ¿No importa? ¿Vas a vivir una vida de sufrimiento solo para salvarlos? Esto no es justo para ti. Isabel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Lo sé, pero es el precio que tengo que pagar. Por favor, entiende. Manuel bajó la cabeza, derrotado. Lo entiendo, pero no lo acepto. Siempre te amaré, Isabel. Siempre. Isabel cerró la ventana, cada fibra de su ser queriendo correr a los brazos de Manuel, pero sabiendo que debía quedarse. La noche pasó lentamente, y con el amanecer llegó el día de su boda con Montoya. Mientras se preparaba, una sensación de inevitabilidad se asentó en ella. La vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre, y su amor por Manuel se convertiría en un recuerdo doloroso que llevaría en su corazón. La ceremonia se llevó a cabo con toda la pompa y el esplendor que el dinero de Montoya podía comprar. Isabel, con un vestido blanco impecable, caminó por el pasillo con la cabeza alta, pero su corazón estaba lleno de tristeza. Al llegar al altar, sus ojos se encontraron con los de Montoya, que la miraba con posesión. En ese momento, Isabel hizo una promesa silenciosa: encontraría una manera de recuperar su vida y su felicidad, sin importar cuánto tiempo le tomara. Y así, con un beso frío y calculado, Isabel selló su destino. Pero en su interior, una llama de esperanza seguía ardiendo, esperando el momento adecuado para liberarse y reclamar su verdadero amor. El sonido de las risas y la música resonaba en la mansión Montoya mientras los invitados disfrutaban de la fastuosa recepción. Isabel, con una sonrisa forzada, saludaba a los asistentes, sintiéndose cada vez más atrapada en una vida que no había elegido. A pesar del bullicio y las luces, su mente estaba con Manuel, preguntándose dónde estaría y qué estaría haciendo en ese momento. Lejos del bullicio, en un rincón oscuro del jardín, Manuel observaba la celebración desde las sombras. No podía soportar la idea de Isabel casada con Montoya.
Apretó los puños, decidido a encontrar una manera de sacarla de esa situación. No podía permitir que el amor de su vida fuera prisionera de un hombre que solo buscaba poder y control. Esa noche, cuando la celebración llegó a su fin y los invitados se retiraron, Isabel se encontró sola en su nueva y lujosa habitación. Miró alrededor, sintiendo el vacío y la frialdad del lugar. A pesar de las riquezas que la rodeaban, todo le parecía desprovisto de alma. Montoya entró, cerrando la puerta tras de sí. «Espero que te sientas cómoda aquí», dijo, acercándose a ella. Isabel lo miró, sin decir una palabra, su corazón pesado por la carga de su nuevo rol. «Quiero que recuerdes», continuó Montoya, «que ahora eres mi esposa. Y eso significa que hay ciertas expectativas que debes cumplir». Isabel asintió, sin emoción. Sabía que su vida a partir de ahora estaría llena de obligaciones y sacrificios. Sin embargo, dentro de sí, mantenía una pequeña chispa de esperanza, una que Manuel había encendido con su amor. Con el pasar de los días, Isabel se sumergió en sus nuevas responsabilidades. Montoya la exhibía como un trofeo en eventos sociales, y ella se convirtió en el rostro amable y elegante de su poder. Pero en las noches solitarias, sus pensamientos siempre regresaban a Manuel y a lo que podría haber sido. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de la mansión, Isabel encontró una carta escondida entre las flores. Su corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía de Manuel. Con manos temblorosas, abrió la carta y leyó las palabras que él había escrito con tanto amor y desesperación. «Isabel, no puedo dejar de pensar en ti. Cada momento sin ti es un tormento. Estoy planeando algo para liberarte de esta prisión. Mantente fuerte. Siempre tuyo, Manuel». Las lágrimas nublaron su visión mientras leía. Saber que Manuel no la había olvidado y que estaba dispuesto a luchar por ella le dio una renovada fuerza. Guardó la carta cerca de su corazón, decidida a seguir adelante y esperar el momento adecuado. En los días siguientes, Isabel y Manuel encontraron formas discretas de comunicarse, compartiendo pequeños mensajes y señales secretas. Isabel se volvió más cuidadosa, sabiendo que Montoya era un hombre astuto y vigilante. Una noche, Isabel asistió a una gala organizada por Montoya. Mientras los invitados bailaban y reían, ella se escabulló a una sala adyacente, donde encontró a Manuel esperándola. El riesgo de ser descubiertos hacía que su encuentro fuera aún más intenso. «Isabel, no puedo seguir viéndote así, atrapada. Debemos encontrar una manera de sacarte de aquí», susurró Manuel, tomándola de las manos. «Manuel, no sé cuánto más podré soportar», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Pero no puedo dejar que mi familia sufra. Montoya debe ser derrotado de manera que no puedan tomar represalias». Manuel asintió, comprendiendo la magnitud del desafío. «Confía en mí, Isabel. Encontraré una forma. Solo mantente firme y sigue fingiendo. No permitas que sospeche». Con un último abrazo, Isabel volvió a la gala, ocultando su dolor tras una máscara de serenidad. Sabía que cada día que pasaba la acercaba más a la verdad y a la libertad. Mientras tanto, Manuel trabajaba incansablemente, investigando los negocios turbios de Montoya y buscando aliados dispuestos a enfrentarse a él. La lucha sería ardua y peligrosa, pero su amor por Isabel lo impulsaba a seguir adelante. Las noches se hacían cada vez más largas y solitarias para Isabel, pero la chispa de esperanza que Manuel había encendido en su corazón la mantenía firme. Sabía que algún día, de alguna manera, lograrían estar juntos y libres del yugo de Montoya. Así, entre secretos, riesgos y un amor inquebrantable, Isabel y Manuel continuaban su lucha. Aunque el camino estaba lleno de peligros y desafíos, su determinación y su amor verdadero les daba la fuerza para enfrentarlos. Las semanas pasaron rápidamente, transformándose en meses, y la rutina en la mansión Montoya se volvió una prisión de lujo para Isabel. Las obligaciones sociales y las apariciones públicas se convirtieron en el telón de fondo de su existencia, mientras su espíritu se mantenía prisionero en una jaula dorada. Una noche, durante una opulenta cena con inversores internacionales, Isabel se sentía más sola que nunca. Mientras Montoya discutía negocios con una sonrisa calculada, ella observaba la opulencia que la rodeaba.
La conversación era una cacofonía vacía, y cada sonrisa que forzaba se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Después de la cena, Isabel se retiró a su habitación, buscando un momento de paz en la quietud de la noche. Abrió la ventana y dejó que la brisa fresca le acariciara el rostro. El cielo nocturno, salpicado de estrellas, le brindaba un consuelo efímero. En su pecho, sentía la carta de Manuel como un latido adicional, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. El sonido de un ligero golpe en la puerta la hizo girarse. Era Julia, una de las sirvientas de la mansión, quien se había convertido en su confidente. Julia, con su cabello castaño y ojos comprensivos, había sido un pilar de apoyo para Isabel en aquellos días oscuros. «Señora, he escuchado algo que podría interesarle», dijo Julia en un susurro, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nadie las escuchaba. Intrigada, Isabel se acercó. «¿Qué es, Julia?» «Montoya ha estado recibiendo mensajes de alguien desconocido. Creo que están planeando algo grande, pero no pude averiguar más». Isabel sintió una chispa de esperanza. «Gracias, Julia. Mantente atenta y, por favor, avísame si descubres algo más». Esa misma noche, cuando todos dormían, Isabel salió de su habitación y se dirigió a la oficina de Montoya. Sabía que era un riesgo, pero la desesperación la empujaba a tomar medidas audaces. Con cautela, abrió la puerta y se deslizó dentro. La oficina estaba a oscuras, pero la luna llena iluminaba el escritorio. Isabel buscó entre los papeles y encontró una serie de documentos que detallaban transacciones sospechosas y tratos con figuras de dudosa reputación. Mientras leía, sintió que se abría una puerta hacia una posible solución. Guardó algunos documentos en su vestido y regresó a su habitación antes de que nadie notara su ausencia. Esa misma noche, escribió una carta a Manuel, detallando lo que había encontrado y sugiriendo que podría ser la oportunidad que estaban esperando. El amanecer trajo consigo una nueva sensación de propósito. Isabel envió la carta a Manuel a través de Julia, confiando en que su amado sabría cómo utilizar la información. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión mientras esperaba una respuesta. Finalmente, llegó una señal de Manuel. En una reunión secreta, lejos de la vista de Montoya, Manuel le explicó que la información que había conseguido era crucial. Podría utilizarse para destapar los negocios turbios de Montoya y arruinar su reputación. «Esto podría ser nuestra oportunidad, Isabel», dijo Manuel, con determinación en sus ojos. «Pero necesitamos más pruebas para asegurar que Montoya no puede escapar». Isabel asintió, consciente del peligro que esto implicaba. «Haré lo que sea necesario para conseguir lo que necesitamos». En los días que siguieron, Isabel continuó su vida de apariencias, pero con un renovado sentido de propósito. Se convirtió en un espía dentro de la mansión, recopilando información y documentos que podrían ser usados contra Montoya. Cada noche, entregaba sus hallazgos a Julia, quien los hacía llegar a Manuel. El riesgo era constante, y la tensión se acumulaba con cada día que pasaba. Montoya, con su intuición afilada, empezó a sospechar que algo no estaba bien. Sin embargo, no tenía pruebas y subestimaba la determinación de Isabel. Una tarde, mientras Isabel organizaba una fiesta en la mansión, un invitado inesperado apareció, Javier, un viejo amigo de la familia Montoya que había estado en el extranjero. Javier, con su mirada perspicaz y su sonrisa encantadora, rápidamente se dio cuenta de la tensión en el aire. «Isabel, te ves preocupada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?», preguntó Javier, con genuino interés. Isabel dudó, pero luego decidió que podría confiar en él. «Javier, necesito tu ayuda. No puedo hablar aquí, pero si realmente quieres ayudarme, te encontraré más tarde». Esa noche, en el jardín trasero, Isabel le contó a Javier todo lo que había sucedido. Javier, sorprendido pero decidido a ayudar, prometió usar su influencia para apoyar a Isabel y Manuel en su plan. Con Javier de su lado, las posibilidades de éxito aumentaron. Sin embargo, también lo hacía el peligro. Montoya se volvía cada vez más paranoico, y sus acciones se volvieron más impredecibles. Isabel sabía que el tiempo se acababa y que pronto tendría que enfrentarse a su destino.
A medida que se acercaba el clímax de su lucha, Isabel se preparaba mental y emocionalmente para el enfrentamiento final. Sabía que, pase lo que pase, no dejaría que Montoya la controlara para siempre. Con Manuel y Javier a su lado, estaba decidida a liberar su vida y reclamar su amor verdadero. Y así, la batalla por la libertad y el amor continuaba, con Isabel dispuesta a arriesgarlo todo para romper las cadenas que la mantenían prisionera. En la tenue luz del alba, Isabel se levantó de su cama con una nueva determinación. Había pasado la noche maquinando un plan, uno que requeriría astucia y paciencia. Sabía que no podía confiar en nadie más que en aquellos que ya estaban a su lado, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría costarle todo. Ese día, se enfrentó a su rutina con una sonrisa en los labios y una estrategia en la mente. Cada interacción, cada palabra, estaba calculada para mantener las apariencias mientras trabajaba en su subterfugio. Montoya, absorto en sus propios asuntos, no percibía la astucia detrás de los ojos de Isabel. En un rincón apartado de la biblioteca de la mansión, encontró un libro antiguo que contenía un compartimento secreto. Era un artefacto olvidado por todos, excepto por los más astutos. Allí, Isabel comenzó a guardar los documentos comprometedores que había conseguido, creando un archivo secreto de las fechorías de Montoya. Julia, siempre vigilante y leal, se convirtió en la mensajera de confianza. Cada noche, cuando la mansión caía en el silencio, Isabel le entregaba los documentos recopilados. Julia, con su ingenio y discreción, los transportaba hasta Manuel, asegurándose de que las pruebas permanecieran seguras. Mientras tanto, Manuel no se quedaba de brazos cruzados. Había comenzado a reunir un grupo de aliados, personas que habían sido perjudicadas por Montoya y que ahora buscaban justicia. Entre ellos se encontraban antiguos empleados, empresarios arruinados y figuras políticas desilusionadas. Todos compartían una historia de sufrimiento y un deseo ardiente de venganza. Una tarde, Isabel decidió confrontar a Montoya sobre un tema menor, aprovechando la oportunidad para medir su estado emocional. Él, confiado en su posición de poder, la desestimó con un gesto de la mano, pero Isabel observó algo en su expresión, una chispa de duda, un atisbo de vulnerabilidad. Sabía que debía aprovechar esa debilidad. Esa misma noche, Isabel se reunió en secreto con Manuel y Javier en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, perfecto para planear sin levantar sospechas. Allí, compartieron las últimas novedades y ajustaron su plan. Montoya está empezando a dudar, dijo Isabel, con los ojos brillando de esperanza. Si seguimos presionando, podríamos hacer que cometa un error. Javier asintió, contemplando la situación. Debemos ser meticulosos. Cualquier error podría ser fatal. Necesitamos algo que lo desestabilice completamente. Manuel, con la mirada fija en Isabel, añadió, tenemos que encontrar la pieza final, la que lo derrumbe por completo. Algo que no pueda negar ni ocultar. Los tres conspiradores continuaron intercambiando ideas hasta que la noche los envolvió por completo. Sabían que el tiempo era crucial y que cada día que pasaba los acercaba más a su objetivo, pero también aumentaba el peligro. Al día siguiente, Isabel decidió enfrentar otro desafío. Durante un evento benéfico organizado por Montoya, ella se movió entre los invitados, recogiendo fragmentos de conversaciones y observando las interacciones. Cada detalle podía ser vital, cada gesto una pista. En un momento dado, se encontró frente a un viejo amigo de su padre, don Ramón, quien había caído en desgracia por culpa de Montoya. Isabel aprovechó la oportunidad para conversar con él, buscando información que pudiera ser útil. Don Ramón, sé que ha tenido problemas con Montoya. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, dígamelo, susurró Isabel, tratando de sonar convincente. Don Ramón, con una mirada de desconfianza al principio, vio la sinceridad en los ojos de Isabel. Niña, Montoya es un hombre peligroso. Tiene muchas conexiones y secretos oscuros. Si estás dispuesta a enfrentarlo, debes saber que no hay vuelta atrás. Isabel asintió, con la determinación grabada en su rostro. Estoy preparada para lo que sea necesario. Solo necesito saber cómo derrotarlo.
Don Ramón le contó sobre un negocio clandestino que Montoya estaba manejando, uno que, si se descubría, podría acabar con él para siempre. Isabel escuchó atentamente, memorizando cada detalle. Sabía que esa información podría ser la clave que estaban buscando. Con el corazón palpitante, Isabel volvió a la mansión, sintiendo que cada paso la acercaba a la verdad. Esa noche, escribió otra carta a Manuel, detallando lo que había descubierto y urgiéndole a actuar con rapidez. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad secreta. Isabel, Manuel y Javier trabajaron incansablemente, atando cabos sueltos y recopilando más pruebas. Cada momento estaba lleno de tensión, cada encuentro una danza peligrosa. Finalmente, llegó el día en que se llevaría a cabo la jugada final. Isabel sabía que era todo o nada, que no habría segundas oportunidades. Con el corazón lleno de esperanza y miedo, se preparó para enfrentar el destino que había decidido desafiar. Esa noche, mientras Montoya dormía, Isabel salió sigilosamente de la mansión y se dirigió al lugar acordado. Allí, encontró a Manuel y Javier, listos para dar el golpe definitivo. Con los documentos en la mano y la verdad de su lado, se adentraron en la oscuridad, dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad y el amor verdadero. Así, en medio de la noche, comenzó el último acto de su resistencia silenciosa, una lucha desesperada por justicia y redención que cambiaría sus vidas para siempre. El aire de la noche estaba impregnado de una tensión casi palpable. Mientras la luna se alzaba alta en el cielo, Isabel y Manuel se encontraron en un callejón oscuro, un lugar discreto que les ofrecía el anonimato necesario. Isabel llevaba consigo una carpeta llena de documentos cruciales, una pieza vital en su lucha contra Montoya. Manuel, con el rostro marcado por la preocupación y la determinación, se acercó a Isabel y tomó sus manos. «Estamos cerca, Isabel. Esta información puede ser el fin de Montoya. Pero debemos proceder con cuidado». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Lo sé, Manuel. Cada movimiento cuenta. No podemos permitirnos un solo error». Juntos, decidieron llevar los documentos a un contacto de Manuel, un periodista de renombre llamado Héctor, conocido por su integridad y valentía. Sabían que la única manera de derribar a Montoya era exponiendo sus crímenes al público. Horas más tarde, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Héctor revisaba los documentos con una mirada seria. «Esto es explosivo. Si publicamos esta información, Montoya no tendrá dónde esconderse. Pero debemos ser estratégicos. Necesitamos más pruebas para garantizar que no pueda desmentirlo». Isabel se sentía frustrada, pero comprendía la necesidad de ser minuciosos. «¿Qué más necesitamos? Tenemos registros financieros, testimonios y evidencia de sus tratos ilegales». Héctor levantó la vista, su expresión grave. «Necesitamos un testigo clave, alguien de dentro de su círculo que esté dispuesto a hablar. Sin eso, Montoya podría negar todo y seguir en el poder». La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono. Manuel contestó, su expresión cambiando a medida que escuchaba. «Es Javier. Ha encontrado a alguien dispuesto a hablar, pero necesita nuestra ayuda para sacarlo del país antes de que Montoya lo descubra». El plan tomó forma rápidamente. Decidieron reunirse con Javier y el testigo en un lugar seguro y luego llevarlo a una ubicación desconocida donde pudiera estar a salvo mientras proporcionaba su testimonio. En una bodega abandonada, encontraron a Javier junto a un hombre nervioso y asustado. «Este es Ricardo, un antiguo socio de Montoya. Está dispuesto a hablar, pero teme por su vida». Isabel miró a Ricardo, reconociendo el miedo en sus ojos. «Te protegeremos, Ricardo. Pero necesitamos que nos digas todo lo que sabes». Ricardo, con la voz temblorosa, comenzó a relatar las atrocidades de Montoya, desde el lavado de dinero hasta el tráfico de influencias. Cada palabra que pronunciaba era una pieza más del rompecabezas que confirmaba la culpabilidad de Montoya. Con el testimonio grabado y los documentos en su poder, Isabel, Manuel y Javier escoltaron a Ricardo a un lugar seguro fuera del país. Mientras se despedían, Ricardo les agradeció con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme una segunda oportunidad.
Haré todo lo posible para que Montoya pague por sus crímenes. Regresaron al apartamento de Héctor, entregándole la grabación y los documentos adicionales. Esto es suficiente, dijo Héctor, con una sonrisa de satisfacción. Publicaré esta historia y haré que el mundo sepa la verdad sobre Montoya. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y anticipación. Isabel y Manuel esperaban el momento en que la noticia explotara. Cuando finalmente sucedió, el impacto fue inmediato. Los medios de comunicación se inundaron con los detalles escabrosos de las actividades de Montoya, y la opinión pública se volvió en su contra. Montoya, furioso y desesperado, trató de utilizar sus influencias para sofocar el escándalo, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y su imperio comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Isabel y Manuel se refugiaron en un lugar seguro, esperando el desenlace. Una noche, Manuel tomó la mano de Isabel y la miró con una mezcla de amor y admiración. «Lo logramos, Isabel. Montoya está cayendo. Pronto seremos libres». Isabel, con lágrimas de alivio en sus ojos, lo abrazó con fuerza. «No podría haberlo hecho sin ti, Manuel. Eres mi fuerza y mi esperanza». La caída de Montoya fue rápida y contundente. Sus aliados lo abandonaron, y los cargos en su contra se acumularon. Finalmente, fue arrestado y llevado a juicio, donde enfrentó las consecuencias de sus crímenes. Con Montoya tras las rejas, Isabel y Manuel pudieron respirar tranquilos por primera vez en mucho tiempo. Sabían que aún había desafíos por delante, pero con su amor y determinación, estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Así, en medio de la adversidad, encontraron la fuerza para luchar por su libertad y su amor, demostrando que, incluso en las sombras más oscuras, siempre hay una luz de esperanza esperando ser encontrada. El viento soplaba con fuerza aquella noche, agitando las cortinas de la pequeña cabaña donde Isabel y Manuel se habían refugiado tras la caída de Montoya. Las noticias seguían siendo un hervidero de información sobre el juicio del poderoso hombre que había controlado sus vidas. Sin embargo, entre el caos, algo no encajaba del todo. Manuel, absorto en sus pensamientos, revisaba una y otra vez los documentos que habían utilizado para incriminar a Montoya. «Hay algo aquí que no hemos visto», dijo, su voz baja pero cargada de tensión. Isabel se acercó a él, dejando la taza de té que sostenía sobre la mesa. «¿Qué es lo que crees que falta?» Montoya tenía muchas conexiones, muchas más de las que hemos descubierto, respondió Manuel, sus ojos fijos en los papeles. «Creo que alguien más estaba detrás de sus acciones, alguien que aún no hemos identificado». Esa noche, decidieron profundizar en los documentos nuevamente. Rebuscaron entre las páginas, buscando cualquier indicio que pudiera revelar a este actor oculto. Fue entonces cuando Isabel encontró una carta, escondida entre otros papeles, firmada con un nombre que no reconocían, V. «¿Quién podría ser, V?», preguntó Isabel, frunciendo el ceño mientras sostenía la carta bajo la lámpara. Manuel tomó la carta, leyéndola detenidamente. «Esta persona parece ser una pieza clave en la red de Montoya. Tal vez un socio silencioso». La búsqueda por desentrañar la identidad de V los llevó de regreso a la ciudad. Manuel contactó a Héctor, el periodista, quien accedió a ayudarles una vez más. «Si hay alguien más involucrado, debemos exponerlo», dijo Héctor con determinación. «Vamos a investigar cada pista». La primera parada fue una biblioteca antigua, donde esperaban encontrar registros que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa identidad. Isabel y Manuel pasaron horas revisando archivos y periódicos viejos, buscando cualquier mención de V o alguna conexión con Montoya. Finalmente, encontraron una pista en un artículo de hace varios años que mencionaba a un empresario en ascenso, Vicente Vargas, quien había sido socio de Montoya en varios negocios. «Este debe ser él», dijo Manuel, señalando la fotografía en el periódico. «Pero, ¿por qué no ha aparecido antes?». Héctor, quien había estado investigando por su cuenta, llegó con más información. Vargas se mantuvo en las sombras después de una serie de escándalos financieros. Parece que dejó que Montoya tomara la caída para protegerse a sí mismo. Isabel, sintiendo una mezcla de ira y determinación, miró a Manuel. «No podemos dejar que se salga con la suya.
Debemos exponerlo también. Con Héctor de su lado, comenzaron a rastrear los movimientos de Vargas. Se dieron cuenta de que había estado reuniéndose con viejos aliados, probablemente tratando de reconstruir su imperio caído. Isabel y Manuel sabían que necesitaban una estrategia cuidadosa para atraparlo. Una noche, mientras seguían a Vargas hasta una mansión en las afueras de la ciudad, Isabel sintió que el peligro era inminente. «Debemos ser cuidadosos», susurró, sintiendo que cada paso que daban nos acercaba más al desenlace. Vargas, ajeno a su vigilancia, entró en la mansión. Isabel y Manuel se acercaron sigilosamente, escuchando a través de una ventana abierta. Dentro, Vargas discutía con varios hombres sobre cómo recuperar su poder perdido. «Montoya fue solo el peón», dijo Vargas, su voz llena de desprecio. «Yo soy quien movía los hilos». Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenían la confirmación que necesitaban, pero debían actuar con rapidez. «Tenemos que grabar esto», susurró Manuel, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con la grabación en mano, regresaron a la ciudad y se reunieron con Héctor. «Esto es suficiente para exponer a Vargas», dijo el periodista. «Debemos hacerlo público de inmediato». La publicación de la información fue un golpe devastador para Vargas. Los medios se llenaron con detalles de su traición y manipulación. La justicia, que ya había puesto sus ojos en Montoya, ahora tenía un nuevo objetivo. Isabel y Manuel, aunque exhaustos, sintieron un alivio profundo. Habían desentrañado las sombras del pasado y traído la verdad a la luz. Sabían que la lucha aún no había terminado, pero el camino hacia la libertad y la justicia estaba cada vez más despejado. En medio de la tormenta mediática, Isabel y Manuel se tomaron un momento para sí mismos. «Hemos pasado por tanto», dijo Isabel, apoyando su cabeza en el hombro de Manuel. «Y lo hemos hecho juntos», respondió Manuel, acariciando su cabello. «Nada podrá separarnos ahora». Con el amanecer, nuevas esperanzas surgieron. Isabel y Manuel sabían que su viaje aún continuaba, pero con cada verdad revelada, se acercaban más a un futuro libre de sombras, donde el amor y la justicia prevalecerían sobre la corrupción y el engaño. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, anunciando un nuevo día. Isabel despertó con una sensación de inquietud, consciente de que el descubrimiento de Vargas había cambiado el juego. Se levantó lentamente, contemplando el horizonte mientras su mente navegaba entre recuerdos y estrategias. Manuel, aún adormilado, se estiró y se acercó a ella. «¿En qué piensas?», preguntó, su voz suave. «En lo que hemos logrado y en lo que aún falta por hacer», respondió Isabel, sin apartar la vista del horizonte. «Vargas no es el único que queda por desenmascarar. Hay más piezas en este tablero». Manuel asintió, comprendiendo la magnitud de su lucha. «Debemos mantenernos alerta. La caída de Montoya y Vargas ha dejado un vacío que otros querrán llenar». Esa mañana, se reunieron con Héctor para planificar sus próximos pasos. El periodista, siempre meticuloso, había estado recopilando información sobre otros posibles cómplices en la red de corrupción. «He encontrado nombres que podrían estar involucrados», dijo Héctor, extendiendo un dossier sobre la mesa. Isabel lo tomó y comenzó a revisarlo. «Estos son nombres que no había visto antes», comentó, frunciendo el ceño. «Debemos actuar con rapidez antes de que puedan reagruparse». Mientras investigaban a los nuevos sospechosos, Isabel no podía dejar de pensar en las consecuencias de sus acciones. La exposición de Montoya y Vargas había traído justicia, pero también había desatado una cadena de eventos impredecibles. Las sombras que habían combatido durante tanto tiempo aún se cernían sobre ellos, y la incertidumbre la atormentaba. Una tarde, mientras caminaba por un parque para despejar su mente, Isabel se encontró con una mujer mayor que la observaba con interés. «Perdona, ¿eres Isabel?», preguntó la mujer, con una voz amable. Isabel asintió, desconcertada. «Sí, soy yo». «¿Nos conocemos?». La mujer sonrió tristemente. «No, pero he seguido tu historia. Eres muy valiente, querida. Mi esposo también fue una víctima de Montoya. Gracias a ti, su nombre ha sido reivindicado». Las palabras de la mujer tocaron profundamente a Isabel.
Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Hemos tratado de hacer justicia, pero aún hay tanto por hacer. La mujer la tomó de la mano. Lo que haces importa. No te rindas. La verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, Isabel compartió la experiencia con Manuel. Hay tantas personas que han sufrido a manos de estos hombres, dijo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No podemos detenernos ahora. Manuel, siempre su apoyo, la abrazó. Lo sé. Pero no estás sola en esto. Estamos juntos, y eso nos hace fuertes. Decididos a seguir adelante, Isabel y Manuel se reunieron con Héctor para trazar un plan de acción. Debemos ir tras estos nuevos nombres, dijo Héctor, señalando el dossier. Cada uno de ellos representa una pieza del rompecabezas que aún falta por resolver. Comenzaron a seguir las pistas, moviéndose con cautela para evitar ser detectados. En el camino, descubrieron una red aún más amplia de corrupción y poder, extendiéndose a niveles que nunca imaginaron. Era como desenterrar un nido de serpientes, cada una más venenosa que la anterior. Una noche, mientras revisaban documentos en su escondite, Isabel encontró una carta que mencionaba a alguien llamado Elías. Este nombre se repite en varios lugares, dijo, mostrando la carta a Manuel. Podría ser un vínculo crucial. Manuel asintió. Debemos encontrar a este Elías y descubrir su papel en todo esto. La búsqueda de Elías los llevó a un club exclusivo en el corazón de la ciudad. Disfrazados para no ser reconocidos, Isabel y Manuel se infiltraron en el lugar, observando atentamente. El ambiente era opulento, lleno de personas influyentes y conversaciones susurradas. Isabel notó a un hombre que parecía dirigir la atención de varios asistentes. Debe ser él, pensó, acercándose sigilosamente. Mientras lo observaba, escuchó fragmentos de conversaciones que confirmaban sus sospechas. Elías, un hombre de negocios carismático, era uno de los cerebros detrás de la red de corrupción. Había utilizado su influencia para protegerse y avanzar en sus propios intereses, sin importar el costo para los demás. Decididos a obtener pruebas, Isabel y Manuel idearon un plan para grabar una conversación comprometedora. Esa misma noche, Isabel se acercó a Elías, fingiendo interés en sus negocios. He oído mucho sobre ti, dijo, con una sonrisa encantadora. Parece que eres alguien que sabe cómo manejar las cosas. Elías, halagado, comenzó a hablar libremente, revelando detalles incriminatorios sin darse cuenta de que Manuel grababa cada palabra desde una mesa cercana. La evidencia que obtuvieron fue suficiente para exponer a Elías y desmantelar otra parte de la red. Con cada paso, Isabel y Manuel se adentraban más en el oscuro entramado de corrupción, sabiendo que cada revelación los acercaba a su objetivo final. Pero también eran conscientes del peligro constante que enfrentaban. Al regresar a su refugio, Isabel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Estamos logrando avances, dijo, tomando la mano de Manuel. Pero debemos estar preparados para lo que venga. Manuel, con su mirada firme, respondió, lo estamos. Y no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. Con esa esperanza en sus corazones, Isabel y Manuel continuaron su lucha, decididos a enfrentar cualquier adversidad y a seguir adelante hasta que la justicia prevaleciera. La lluvia caía torrencialmente sobre la ciudad, creando un telón de fondo sombrío para los eventos que estaban por desarrollarse. Isabel y Manuel, resguardados bajo un pequeño paraguas, caminaban hacia el edificio donde esperaban encontrarse con Héctor y sus nuevos aliados. Sabían que esa noche marcaría un punto de inflexión en su lucha. El periodista los recibió en la entrada, empapado pero con una mirada resuelta. Tenemos todo preparado. Los testigos están listos para hablar y las pruebas están aseguradas. Subieron por una escalera estrecha hasta llegar a una habitación oscura y pequeña. En el centro, una mesa estaba llena de documentos, grabadoras y una computadora portátil. Alrededor de la mesa, varias personas esperaban con ansiedad el inicio de la reunión. Isabel se adelantó, tomando la palabra. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a desmantelar la última pieza de este juego corrupto. Debemos ser meticulosos y rápidos.
Héctor conectó la computadora a un proyector y comenzó a mostrar las pruebas recolectadas. Fotos, grabaciones y documentos llenaban la pantalla, cada uno de ellos revelando un aspecto más oscuro de la red de Elías y sus cómplices. La tensión en la sala era palpable. Manuel observaba cada detalle con atención, buscando cualquier punto débil que pudieran explotar. Debemos atacar simultáneamente en todos los frentes. Si uno cae, los demás lo seguirán. La estrategia se discutió y se afinó hasta el último detalle. Isabel sentía una mezcla de adrenalina y miedo, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Pero no había vuelta atrás. Estaban decididos a terminar lo que habían comenzado. Esa misma noche, mientras la tormenta rugía afuera, se dividieron en equipos y salieron a ejecutar el plan. Héctor se encargó de filtrar la información a los medios de comunicación, mientras Isabel y Manuel, junto con sus aliados, se dirigieron a varios puntos clave de la ciudad. En una lujosa oficina en el centro financiero, Elías revisaba sus documentos, ajeno a lo que se estaba fraguando en su contra. De repente, las luces se apagaron y la puerta se abrió de golpe. Isabel y Manuel entraron, acompañados por un equipo de seguridad. Elías se levantó de su silla, sorprendido pero rápidamente recuperando la compostura. ¿Qué significa esto?, exclamó, tratando de mantener la calma. Significa que tu juego ha terminado, Elías, dijo Isabel, su voz firme y decidida. Tenemos todas las pruebas necesarias para derribarte. Elías sonrió con desdén. ¿Y crees que esto será suficiente para detenerme? Tengo aliados poderosos, gente que me protegerá. Manuel se adelantó, mostrando una carpeta con documentos incriminatorios. Tus aliados también están siendo expuestos. No tienes a dónde correr. El rostro de Elías se ensombreció, dándose cuenta de que su imperio se desmoronaba. Pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Esto no ha terminado, dijo con un tono amenazante. Isabel y Manuel no se dejaron intimidar. Para ti, sí, respondió Manuel. Esta vez, la justicia prevalecerá. La policía, informada por Héctor, llegó poco después y arrestó a Elías. Isabel y Manuel observaron cómo se lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habían logrado lo imposible, pero sabían que aún quedaba trabajo por hacer. Regresaron al edificio donde se habían reunido inicialmente, encontrando a Héctor rodeado de periodistas. La historia se había propagado rápidamente y el impacto de sus acciones comenzaba a sentirse. Isabel se dejó caer en una silla, respirando profundamente. Lo logramos, susurró, apenas creyendo que era real. Manuel se sentó a su lado, tomando su mano. Sí, pero debemos mantenernos vigilantes. Siempre habrá quienes intenten llenar el vacío que hemos creado. Héctor se acercó a ellos, sonriendo con cansancio. Habéis hecho algo increíble. La ciudad y el país os deben mucho. Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo hicimos juntos. No podríamos haberlo logrado sin la ayuda de todos. La noticia de la caída de Elías y la exposición de su red de corrupción resonó por todo el país. Las personas comenzaron a hablar, a cuestionar y a exigir justicia. La oscuridad que había gobernado durante tanto tiempo empezaba a disiparse, dando paso a una nueva esperanza. En los días siguientes, Isabel y Manuel trabajaron junto a Héctor para asegurar que la información continuara fluyendo y que los responsables fueran llevados ante la justicia. Aunque sabían que la lucha por la verdad y la justicia nunca terminaba realmente, sentían una profunda satisfacción por lo que habían logrado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Isabel se detuvo y miró a Manuel con una sonrisa. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Manuel la abrazó, sintiendo el calor de su amor y la fuerza de su espíritu. Y aún nos queda mucho por vivir. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Y así, con la promesa de un futuro mejor y la certeza de que el amor y la justicia siempre prevalecerían, Isabel y Manuel siguieron adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El cielo estaba despejado y el aire fresco de la mañana llenaba las calles de la ciudad.
Isabel y Manuel se despertaron sintiendo una calma inusual, un respiro después de los meses de constante tensión. Sin embargo, ambos sabían que la tranquilidad era efímera y que nuevos desafíos se avecinaban. En la pequeña cocina de su refugio, Manuel preparaba café mientras Isabel revisaba los últimos informes de Héctor. Parece que algunos de los antiguos aliados de Elías están buscando venganza, comentó Isabel, con un tono de preocupación en su voz. Manuel asintió, sirviendo las tazas de café. Era de esperar. No van a rendirse tan fácilmente. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Isabel se levantó y abrió con cautela, encontrándose con Julia, la fiel aliada que había sido su confidente en los momentos más oscuros. Isabel, Manuel, necesito hablar con ustedes, dijo, entrando rápidamente. Julia, con su habitual discreción, les explicó que había recibido información confidencial sobre un grupo que planeaba un contraataque. No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos más aliados, personas en las que podamos confiar. La conversación giró en torno a posibles aliados y Julia sugirió a alguien inesperado, Andrés, un antiguo miembro del círculo de Elías que había caído en desgracia. Conoce el funcionamiento interno del grupo y podría ser una pieza clave en nuestra lucha. Manuel frunció el ceño, dudoso. ¿Podemos confiar en él? Ha estado del otro lado. Julia asintió. No tiene motivos para seguir apoyándolos. Además, tiene cuentas pendientes con ellos. Decidieron contactar a Andrés y organizar una reunión en un lugar neutral. Esa noche, en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Isabel y Manuel esperaban con cautela. La tensión en el aire era palpable. Un ruido de pasos rompió el silencio y Andrés apareció en la penumbra. Sé por qué están aquí, dijo sin preámbulos. Quieren acabar con lo que queda del imperio de Elías. Isabel dio un paso adelante, mirando a Andrés a los ojos. Sabes que no podemos hacerlo sin información. Necesitamos tu ayuda. Andrés suspiró, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y resolución. Estoy dispuesto a ayudar, pero necesito garantías. No quiero volver a ese mundo de traiciones y peligros. Manuel lo miró con seriedad. Ayúdanos a derribarlos y te prometemos protección y una nueva oportunidad. Puedes empezar de nuevo. Andrés asintió lentamente. Está bien. Pero esto no será fácil. Algunos de ellos son peligrosos y están dispuestos a todo para mantener su poder. La alianza con Andrés comenzó a rendir frutos rápidamente. Gracias a su conocimiento, Isabel y Manuel pudieron anticipar movimientos y preparar estrategias para neutralizar a los remanentes del grupo corrupto. Cada paso que daban los acercaba más a desmantelar la red por completo. Un día, mientras revisaban los planes en su escondite, Andrés señaló un mapa. Este es su próximo movimiento. Planean reunirse en esta ubicación para reorganizarse. Isabel miró el mapa con determinación. Debemos actuar antes de que puedan reagruparse. Si los atrapamos ahora, no tendrán ninguna oportunidad. Esa noche, con la ayuda de Andrés, montaron una operación para interceptar la reunión. Isabel, Manuel, Héctor y un pequeño grupo de aliados se dirigieron al lugar señalado. La tensión era palpable mientras se acercaban, conscientes de los riesgos que corrían. El lugar era un viejo edificio industrial, abandonado desde hacía años. Las sombras danzaban en las paredes mientras avanzaban sigilosamente. En el interior, el eco de las voces discutía sobre los próximos movimientos del grupo. Manuel hizo una señal y el equipo se preparó para actuar. En un instante, irrumpieron en la sala, tomando a los conspiradores por sorpresa. La confrontación fue breve pero intensa. Los remanentes del grupo intentaron resistir, pero pronto fueron superados. Isabel, con la respiración agitada, se enfrentó al líder del grupo, un hombre que había sido una figura clave en la red de Elías. Esto se acabó, dijo, su voz firme y llena de convicción. El hombre, derrotado, bajó la cabeza. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Pero parece que subestimamos tu determinación. Con los conspiradores detenidos y las pruebas aseguradas, Isabel y Manuel regresaron a su refugio, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio.
Sabían que habían logrado un gran avance, pero también eran conscientes de que siempre habría nuevos desafíos. En los días siguientes, la noticia del desmantelamiento de la red remanente se propagó, generando un impacto positivo en la ciudad. La gente comenzaba a recuperar la esperanza y a creer que la justicia podía prevalecer. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Isabel se detuvo y miró a Manuel con una sonrisa. Hemos hecho algo increíble. Pero lo más importante es que lo hemos hecho juntos. Manuel la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su amor y la certeza de su conexión. Y siempre estaremos juntos, enfrentando lo que venga. Con la promesa de un futuro lleno de posibilidades y la certeza de que su amor y su lucha habían marcado una diferencia, Isabel y Manuel siguieron adelante, listos para construir un mundo mejor y enfrentar cualquier desafío con la misma determinación que los había llevado hasta allí. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Isabel y Manuel sabían que la calma que sentían era solo temporal. Sus últimas acciones habían debilitado significativamente la red de corrupción, pero las repercusiones aún no se habían manifestado completamente. La amenaza seguía latente. Una mañana, mientras revisaban los informes de Héctor, recibieron una llamada urgente de Julia. Algo no está bien, dijo, su voz llena de preocupación. Uno de nuestros aliados, Ricardo, ha desaparecido. Ricardo, el testigo clave que había ayudado a desenmascarar a varios miembros de la red, se había desvanecido sin dejar rastro. Isabel y Manuel se reunieron de inmediato con Julia y Andrés para discutir la situación. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde, afirmó Manuel, con una mirada de determinación. La búsqueda comenzó en los lugares que Ricardo frecuentaba, pero no encontraron ninguna pista. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mientras tanto, la sensación de que algo oscuro se estaba gestando crecía entre ellos. Días más tarde, Héctor llegó con noticias alarmantes. He recibido información de una fuente confiable, dijo, con el ceño fruncido. Ricardo fue secuestrado por alguien dentro de nuestro círculo. El desconcierto y la desconfianza se apoderaron del grupo. ¿Quién podría traicionarnos de esa manera?, preguntó Isabel, tratando de mantener la calma. Tenemos que actuar rápido, respondió Héctor. Si Ricardo está en peligro, debemos encontrarlo y descubrir quién está detrás de esto. La investigación los llevó a profundizar en el pasado de todos sus aliados. Cada detalle, cada relación fue escrutada meticulosamente. Fue entonces cuando Andrés reveló algo perturbador. Hay alguien que nunca hemos cuestionado realmente, dijo con voz baja. Julia. Isabel sintió un nudo en el estómago. Julia había sido su confidente y amiga durante todo el proceso. No puede ser ella, dijo, pero la duda comenzaba a germinar en su mente. Decidieron confrontar a Julia con discreción. Manuel y Andrés la citaron en un café para hablar sobre el progreso de sus investigaciones. Mientras tanto, Isabel y Héctor registraban el apartamento de Julia en busca de cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. En el apartamento, encontraron una habitación secreta oculta detrás de una estantería. Dentro, había documentos que revelaban comunicaciones con miembros de la red de corrupción y planes para sabotear las acciones del grupo desde dentro. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Julia había estado jugando un doble juego todo el tiempo. Tenemos que decírselo a Manuel, dijo, con la voz temblando de rabia y decepción. En el café, Manuel y Andrés mantenían la fachada de una conversación normal, pero sus ojos vigilaban cada movimiento de Julia. ¿Qué opinas sobre nuestros próximos pasos?, preguntó Manuel, tratando de sonar casual. Julia, sintiendo la presión, comenzó a mostrarse nerviosa. Creo que deberíamos ser más cautelosos, respondió, evitando el contacto visual. Justo en ese momento, Isabel y Héctor entraron al café. Julia, al ver sus rostros, supo que su traición había sido descubierta. Intentó levantarse, pero Manuel y Andrés la detuvieron. ¿Por qué lo hiciste, Julia?, preguntó Isabel, con lágrimas en los ojos. Julia, derrotada, bajó la cabeza. No tenía elección. Me amenazaron con hacerle daño a mi familia si no cooperaba. Isabel, sintiendo una mezcla de compasión y furia, respondió,
podrías habernos dicho. Habríamos encontrado una forma de ayudarte. Julia asintió, sabiendo que su traición había causado un daño irreparable. Lo siento, murmuró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Con la información obtenida, pudieron localizar a Ricardo. Estaba retenido en un almacén en las afueras de la ciudad. Organizaron una operación de rescate inmediata. La noche de la operación, Isabel y Manuel lideraron el equipo. Entraron en el almacén con sigilo, conscientes del peligro que enfrentaban. Encontraron a Ricardo en una celda improvisada, herido pero vivo. Sabía que vendrían, dijo Ricardo con una débil sonrisa, mientras Manuel lo ayudaba a levantarse. De regreso al refugio, Ricardo proporcionó detalles cruciales sobre los planes de la red que Julia había revelado. Esto es suficiente para acabar con ellos de una vez por todas, dijo Héctor, examinando la nueva información. Con los datos en mano, publicaron una serie de artículos que expusieron las conexiones y los crímenes de los últimos miembros de la red. La respuesta del público fue inmediata y contundente, demandando justicia y acciones rápidas. Las autoridades, bajo la presión mediática, actuaron con rapidez. Varios de los líderes restantes fueron arrestados, y las operaciones de la red fueron desmanteladas completamente. Al fin, Isabel y Manuel pudieron respirar con alivio. Habían logrado lo imposible, pero no sin pagar un alto precio. La traición de Julia había dejado cicatrices profundas, pero también había demostrado la importancia de la confianza y la unidad. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde un acantilado, Isabel tomó la mano de Manuel. Hemos pasado por tanto, pero hemos salido más fuertes. Manuel asintió, apretando su mano con cariño. Y siempre estaremos juntos, enfrentando lo que venga. Con la promesa de un futuro lleno de esperanza y la certeza de que su amor y su lucha habían marcado una diferencia, Isabel y Manuel siguieron adelante, listos para construir un mundo mejor y enfrentar cualquier desafío con la misma determinación que los había llevado hasta allí. La mañana amaneció tranquila, pero Isabel y Manuel sabían que esa calma era solo la antesala de la tormenta final. El último miembro de la red, un hombre llamado Sebastián, seguía libre y representaba la última pieza del rompecabezas. Había sido el más astuto, escondiéndose en las sombras mientras sus cómplices caían uno tras otro. Esa tarde, Héctor llegó con información crucial. He descubierto su escondite, dijo, colocando un mapa sobre la mesa. Está en una villa aislada en la costa. Andrés, Ricardo, Isabel y Manuel se inclinaron sobre el mapa, discutiendo el plan para capturarlo. No podemos permitir que escape, afirmó Andrés. Este es el final. Prepararon todo con meticulosidad, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Isabel se equipó con un pequeño micrófono, lista para registrar cualquier confesión que pudiera obtener de Sebastián. Manuel se aseguró de que todos estuvieran coordinados y listos para actuar. Al caer la noche, se dirigieron hacia la villa. La oscuridad era su aliada, ocultando sus movimientos mientras se acercaban sigilosamente. La villa, rodeada de altos muros y vigilancia, parecía un fortín impenetrable. Pero Isabel y Manuel estaban determinados. Con habilidad, se infiltraron en los terrenos de la villa. Isabel se adelantó, buscando la entrada a la casa principal. En el interior, las luces estaban tenues y las sombras danzaban en las paredes. Podía oír a Sebastián hablando por teléfono, su voz llena de arrogancia y confianza. Los otros pueden haber caído, pero yo siempre encuentro la forma de salir adelante, decía, sin saber que sus palabras estaban siendo grabadas. Isabel avanzó, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a Sebastián en su estudio, rodeado de papeles y mapas. Sebastián, dijo con voz firme, entrando en la habitación. Él levantó la vista, sorprendido pero rápidamente recuperando la compostura. Isabel, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Tu tiempo se acabó, Sebastián. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para hundirte. Él sonrió con desdén. ¿Pruebas? ¿Crees que eso me detendrá? Siempre hay una salida para los que saben jugar el juego. En ese momento, Manuel, Andrés y Ricardo irrumpieron en la habitación, rodeando a Sebastián. Esta vez,
no hay salida, dijo Manuel, con determinación en su voz. Sebastián, consciente de que su juego había terminado, intentó alcanzar un arma escondida en su escritorio. Pero Andrés fue más rápido, desarmándolo y asegurándolo contra el suelo. Es el fin del camino para ti. Con Sebastián detenido, Isabel y Manuel se reunieron con Héctor y el resto del equipo fuera de la villa. Lo hemos logrado, dijo Héctor, aliviado. La red está completamente desmantelada. Isabel, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio, miró a Manuel. Hemos terminado, dijo, con una sonrisa cansada pero llena de satisfacción. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. Las noticias de la captura de Sebastián y el desmantelamiento completo de la red de corrupción se propagaron rápidamente. El público, ansioso por justicia, celebraba la caída de aquellos que habían sembrado tanto caos y dolor. Las autoridades, bajo una intensa presión pública, aseguraron que todos los implicados enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Las confesiones y las pruebas presentadas por Isabel y su equipo fueron irrefutables, asegurando condenas para todos los miembros de la red. Una semana después, en una ceremonia pública, Isabel y Manuel fueron reconocidos por su valentía y determinación. Rodeados de amigos, aliados y aquellos a quienes habían ayudado, sintieron una profunda gratitud y orgullo. Este es solo el comienzo, dijo Isabel en su discurso de aceptación. Nuestro trabajo ha demostrado que la justicia puede prevalecer, pero debemos seguir luchando por un mundo mejor. Manuel, tomando su mano, añadió, juntos, hemos demostrado que el amor y la justicia son fuerzas poderosas. Y juntos, continuaremos trabajando para proteger estos valores. Con el final de su batalla, Isabel y Manuel se tomaron un tiempo para ellos mismos, alejándose de la atención pública para reconstruir sus vidas y su relación. Sabían que la lucha contra la injusticia nunca terminaba realmente, pero también sabían que habían hecho una diferencia significativa. En una pequeña cabaña junto al mar, encontraron la paz que tanto habían buscado. Las olas golpeaban suavemente la orilla, y el aire salado traía consigo una sensación de renovación. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Isabel se detuvo y miró a Manuel con una sonrisa radiante. Hemos pasado por tanto, pero finalmente estamos aquí. Juntos. Manuel la abrazó, sintiendo la calidez de su amor y la promesa de un futuro brillante. Siempre estaremos juntos, enfrentando cualquier cosa que venga. Porque sabemos que, con amor y justicia, podemos superar cualquier adversidad. Con la certeza de que su lucha había valido la pena y la promesa de un futuro lleno de esperanza y posibilidades, Isabel y Manuel siguieron adelante, listos para construir una vida llena de amor, justicia y paz. Gracias por ver mi historia, espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto mis queridos amigos.